bien? Buenas noches. Jueves 22 de enero y va terminando una semana difícil con la región del Biobío fuertemente afectada por los incendios. En medio de la emergencia y también la tragedia, el presidente electo José Antonio Kast presentó en una ceremonia austera este martes a los 24 ministros que lo acompañarán a partir del próximo 11 de marzo. Un equipo que tendrá un biministro y pocos militantes. Diversas reacciones han surgido en torno al nuevo gabinete, donde el Partido Nacional Libertario se restó de participar en el equipo de Kast por considerar insuficiente la oferta de cargos. El futuro mandatario aseguró que su equipo no obedece a cuoteos ni a presiones. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bien, y lo primero es analizar el gabinete que se presentó recién esta semana. Para eso vamos a saludar a Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Hola, muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Y también a Rodrigo Arellano, analista y académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Buenas noches, Valentina. Justo estar con la Camila de nuevo. No habíamos estado separados porque estaba dedicada a su campaña. Mucha campaña. Hoy, qué año más intenso, ¿no? Sí, intenso. De alguna forma cerramos el año ahora, aunque es 2026, quizás ahora va culminando el año en el mes de enero. Y hablemos del gabinete. Con los nombres sobre la mesa, lo primero de pregunta es, ¿cómo lo califican? ¿Cómo lo ven? Quizás los primeros conceptos que ustedes tienen. Partamos por Rodrigo. Yo creo que el gabinete es una apuesta presidencial, por varias lógicas. Es una apuesta del presidente Kast, no es una apuesta de los partidos, no es una apuesta de su partido, sino que es una apuesta personal. Hay una clara señal de que la gran mayoría de los ministros fueron elegidos por él, a diferencia quizás de otros mandatarios que negociaban mucho más con los partidos políticos. Acá el presidente tomó la opción y el riesgo de seleccionar él a cada una de las personas, y eso se nota mucho en el sello del gabinete. Y además también creo que es un gabinete que se va, por lo tanto, a alinear justamente con el mandato. Son ministros que tienen poca agenda personal y van a estar, yo creo que en esa lógica, muy debajo de la agenda del presidente electo, que dio esa señal. Yo creo que es muy relevante la selección, y el martes en la noche dio otra señal, que al primer ministro que se corrió del margen permitido, lo sacó, que fue el ministro... el no ministro de Minería. Bueno, era el casi ministro, pero eso Claro. es una señal súper importante. En el fondo aquí hay un mandato, hay ciertas reglas que va a establecer, y el primero que salga de esa regla va a tener que despedirse de este gabinete. Y yo creo que es una señal muy importante para el orden que él quiere imponer. Que quizás directamente no fue él, no fue Montt el que realizó este Eso, comunicado, pero pagó los costos de esta Nunca vamos a ver acción, si él estuvo involucrado o no, pero aquí la señal, los ministros tienen que adecuarse a un estándar que lo fijamos nosotros, y el que salga de eso, bueno, la puerta es bastante ancha para salir. Camila, acá Rodrigo nos dice es una apuesta. ¿Cómo lo definirías tú? A ver, creo que es un gabinete coherente con el proyecto político de José Antonio Kast, pero a la vez no es coherente con la promesa que le hizo al país de un gobierno de emergencia. Estamos viendo una situación de emergencia en este momento con los incendios que supone personas con capacidad inmediata de intervenir en los asuntos. Cuando tú dices en poco tiempo, en 90 y tantos días, yo voy a resolver este problema, tú requieres personas que conozcan el Estado y sepan cómo resolverlo. Si uno analiza el gabinete, la mayoría no tiene experiencia de Estado, de gobierno, en lo público en general, ni siquiera en gobierno, en un municipio, en otras dimensiones. Entonces es una dificultad para cumplir esa propuesta que le hizo a la ciudadanía. Y en términos de la parte de que es coherente con su proyecto, yo digo que hay tres componentes que exaltan al mirar el gabinete. Primero, hay intereses empresariales de grupos empresariales muy grandes presentes. Tenemos ministros que vienen de la CPC, de Quiñenco, los saluda Luxi, es decir, hay, ¿cierto?, un abordaje desde esos sectores hacia el gobierno muy coherente con la lógica gremialista que tiene José Antonio Kast. Por otro lado, hay un componente conservador muy claro. Tú lo ves en las carteras de Educación, Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, conservador en términos políticos y también morales. O sea, hay una visión conservadora de la sociedad que habla incluso de un conservadurismo más clásico. No quiero que se entienda solo como si estoy de acuerdo o no con el aborto. Es como una forma de mirar la sociedad de forma muy tradicional. Y la tercera, diré que está marcada por ciertos sellos o gestos al pinochetismo, que me parece que es la ruptura que había hecho con claridad Sebastián Piñera en su momento, cuando él, además que hace una lectura
autocrítica de lo que había sido la dictadura. En este caso nombra a 2 abogados que participaron de ese proceso, entonces una señal a esos mundos. Entonces para mí esos 3 componentes de alguna manera expresan lo que es José Antonio Kast, pero el problema es que deja de ser coherente con algunas promesas que hizo durante la campaña. Hay materias que no vamos a tocar, no es coherente con algunas designaciones en ese sentido porque creen todo lo contrario, y por otro lado con la dimensión de la emergencia. ¿Tú dices por lo ¿Cuáles son los valórico? que están preparados para poder hacer un gobierno de emergencia? ¿Cuáles son las emergencias que van a resolver? Tú dices por lo valórico, los temas que no va a tocar y que por los nombramientos pareciera que... Lo digo en educación, ¿Ya? lo digo en términos de toda la discusión que se dio sobre la reforma previsional. En su programa decía claramente que se iba a abrir los términos de la reforma previsional. Durante los meses que le siguieron a la campaña dice, no vamos a modificar nada. En la discusión de educación se plantea algo en el programa y él dice, no vamos a tocar nada, pero la ministra o la futura ministra que pone en educación tiene una misión muy clara sobre retrotraer ciertas reformas que se hicieron. Entonces, ahí todavía está por verse qué es lo que van a hacer, pero al menos la señal inicial que yo veo entre programa, los gestos que hizo durante la campaña y los nombramientos me van mostrando que ahí puede haber una tensión en relación a las promesas grandes que le hizo a la población y lo que termina haciendo. Rodrigo, ¿cómo respondes a este análisis de Camila, que tiene varios puntos? Que falta experiencia en lo público para responder a las emergencias, ¿no? Que es conservador, que quizás hay algunos puntos que no se tocaron en la campaña que podrían avanzar ya cuando el gobierno asuma. Yo coincido con Camila en un punto, ¿Cuál? en que creo que también es un gabinete que probablemente tiene poca experiencia en lo público. Eso es bastante cierto. En gran parte viene del mundo privado, centros de estudios, universidades que tienen experiencia técnica y sabemos lo difícil que es implementarlo dentro de lo público. Pero eso se complementa con un buen gabinete político. O sea, tiene a 2 panzer políticos incorporados, que los seleccionó él. Me refiero a Claudio Alvarado, Sí. y a José García Ruminot, que nadie puede dudar de la experiencia política que pueden tener estas 2 personas que van a colaborar seguramente en la instalación de los sectoriales. Yo siempre recuerdo cuando escucho la crítica de las representaciones empresariales, cuando dicen, no, hay una persona que viene del mundo empresarial, de tal círculo y está instalado en el gabinete. Fíjate que en el gobierno de Piñera los 2 mejores ministros, o de los mejor evaluados, fue Lawrence Goldberg y Alfredo Moreno, que venían también de una lógica así, muy exitoso en el mundo privado, sin vínculos con los partidos políticos, que es otra señal creo que es muy relevante que dio el presidente electo José Antonio Kast en esta selección, poca vinculación con los partidos políticos, pero con un ímpetu que fue complementado por el comité político que le permitió de alguna otra forma avanzar en la reforma. Es cierto que hay personas que representan distintas identidades, tanto valóricas, culturales, miradas distintas en tema de educación, pero yo creo que lo que comenté antes yo creo que es muy relevante. En el fondo, José Antonio Kast hizo una promesa de campaña. Yo voy a centralizar mi gobierno en ciertos ejes y otros ejes no los voy a tocar. Y me da la sensación de que él, en ese momento y lo que ha venido ha marcado pauta para eso. No veo un ministro, por eso señalaba, teniendo, independiente de la mirada valórica que tenga, una agenda diferente a la que de alguna otra forma ofertó al país José Antonio Kast en la campaña. Y por eso creo que la señal que dio el otro día con el ministro, o el casi ministro Montt, fue muy relevante. Si aquí alguien quiere salirse del eje estructural de la campaña o del programa, la puerta es bastante ancha. Entonces, no veo tanto riesgo con eso. Ahora, sin duda que hay carteras o ministros que han sido críticas con políticas públicas anteriores, como la ministra de Educación. Pero bueno, todos somos testigos del fracaso de la reforma educacional de Michelle Bachelet. Así que enhorabuena que alguien quizás pueda poner orden también en algunos temas que desde la perspectiva de la gente que votó por José Antonio Kast, casi el 60% del país, puedan ser corregidos a lo mejor en este gobierno. Sí, vamos a ver ahí después que se materializa, ¿no? en acciones, en proyectos de ley o en acciones concretas. Ahora, Rodrigo, tú decías, hay 2 Panzer, está José García Ruminot, está Claudio Alvarado, pero hay una mayoría de independientes. Y Pablo Longueira decía esta semana, en La Tercera, para citar al medio donde dio la entrevista, que son ministros yogur, con fecha de vencimiento, los independientes. ¿Qué crees tú? ¿Que Pablo Longueira tiene razón? ¿Algo de razón? ¿Nada de razón? No, ahí tengo una mirada diferente, por lo que dije anteriormente. La política sin duda es muy relevante, el conocimiento de lo público, el vínculo de los ministros de sus carteras con el Congreso, pero yo tengo la impresión de que fue un acierto por parte del presidente electo incorporar personas que van a colaborar en eso. Nada te garantiza el éxito de un ministro si es independiente o es político. Sin duda, el conocimiento político colabora y ayuda, pero también tenemos recuerdos de ministros políticos
que duraron bastante poco en su cargo. Tanto en Piñera 1, como en Michelle Bachelet, como el propio presidente Boric han tenido experiencias similares en ese tema. Entonces, ¿Cómo cuáles? A ver, algún Giorgio ejemplo. Jackson tuvo que moverse, Ya. el nuevo salió. Joaquín Lavín de Educación en el primer mandato de presidente. Y en cambio, Con te tonelaje nombré, político, son dos nombres y fuertes. con una mochila importante, y Sí. con relevancia, y con liderazgo. Y en cambio, han habido también ministros que sin experiencia en lo público y en lo político han sido súper exitosos. Entonces, por eso yo digo, es una apuesta que hay que echarle en marcha. Yo tengo una mirada diferente con la Camila también en el tema de la emergencia, sobre todo por lo que está pasando en la lamentable incendios que está viendo el Ñuble y el Biobío. Pero fíjate que ahí van a estar, el protagonismo van a tener dos ministros que uno ha sido transversal a varios gobiernos, o sea, experiencia en lo público sí tiene. Yo tengo muchas diferencias con la forma, el modo y probablemente como ha catalogado a la política de Ampoduje, pero nadie puede dudar de la experiencia que tiene como arquitecto y la experiencia en lo público, porque le ha tocado participar en distintas instancias. Y Martín Arrau, el futuro ministro de Obras Públicas, ha demostrado una capacidad de trabajo como probablemente ningún otro dirigente político, y parte, yo creo que el éxito del Partido Republicano es justamente En Martín Arrau. en elementos como Martín Arrau, que son como motores a toda máquina. Que fueron sectoriales, eso sí. Efectivamente, Se podría haber pero van a ser pensado muy en otro relevantes para el tema que estamos abordando en el país, que es la reconstrucción que va a tocar hacer en el Biobío Ñuble. Sí, después también lo quiero abordar contigo, pero para ir con Camila en este análisis del mundo independiente. Pero además hay solo dos republicanos, que es Martín Arrau, y además está María Jesús Gulf, ¿cierto?, en desarrollo social. No en el centro político del gobierno. ¿Puede haber aquí alguna, entre comillas, rebelión republicana de no sentirse considerados? El partido que ha estado ahí con el presidente electo, digamos, en este proyecto ya hace muchos años. O sea, esperemos cómo terminan distribuyendo las subsecretarías, porque también ese es otro ámbito en el cual tú puedes construir equilibrio. Yo creo que construye este gabinete de muchos independientes dando una señal, en mi lectura, de lo que él es como proyecto político, y arma un gabinete ajustado a lo que es como proyecto político. Entonces, ¿cuánto hay de republicanos? Yo creo que algo por verse todavía en el gobierno. Pero en esos esa primera nombramientos línea que vamos a son los saber. ministerios. O sea, en la primera línea no están muy presentes, pero están muy presentes en el Congreso. O sea, la pregunta es cuál va a ser la habilidad del comité político que hizo, donde hay un par que tienen experiencia, de dialogar con un Congreso que no es sencillo, aunque haya muchos representantes de derecha hoy día, no es sencillo ese diálogo. Y también quedó como en duda qué pasaba con Rudy Hurtado. Uno pensaba en algún momento que iba a jugar un rol importante y terminó sin jugar ningún papel muy relevante. Entonces, y algunos personeros como del mundo ex-UDI republicanos cuentan que es bien compleja la relación en republicanos, que son buenos para las pugnas. Recordemos que cuando nace el Partido Republicano tenía muchos más diputados y diputados, empezaron a ser expulsados por distintas cosas, surge el Partido Nacional Libertario, del cual está Kaiser, pero tuvimos varios capítulos donde algunos que marcaban diferencias fueron rápidamente desplazados. Entonces yo creo que tampoco es una convivencia tan sencilla, y bueno, tener un gobierno tampoco es tan sencillo, y los partidos, y yo lo hablo desde la experiencia propia, sufren la tensión entre la definición y las miradas de un partido versus la mirada y el proyecto que tiene alguien que tiene que ser presidente de la República y que le toca, digamos, cumplir otro tipo de expectativas ciudadanas, y ahí se producen a veces más sincronía y otras veces no esa sincronía. Entonces, por de pronto yo creo que estamos en no muy clara la sincronía, y es una apuesta, en eso concuerdo, pero creo que expresa muy bien lo que es en persona José Antonio Kast. No sé si necesariamente expresa este gabinete lo que es la visión del Partido Republicano. Yo creo que no, fíjate, yo creo que el gabinete no expresa la visión del Partido Republicano. Y se asimila mucho más a la expresión del plebiscito constituyente que rechazó el primer proceso constitucional. La incorporación de Jaime Campos, radical, de Jimena Rincón en energía, que son personas que también tienen tonelaje político, de Francisco Undurraga, Pancho Undurraga, el diputado que también se incorpora cultura, que además tiene una mirada más liberal que lo otro. Entonces, por eso digo, aquí se buscó un diseño que trata de asimilarse más al 58% de la votación que Ole obtuvo, o el 62% del plebiscito, que es representar a la sensibilidad republicana o de extrema derecha. Yo creo que él probablemente sí va a lamentar algo en la no incorporación del Partido Nacional Libertario, porque finalmente, pese a los esfuerzos que hubo y que sabemos,
no se incorporó Johannes Kaiser u otro miembro de ese partido, que te permite dentro de un gabinete también tener cierto orden legislativo. Tiene razón Camila en eso, el Congreso de hoy es bastante brutal y va a ser brutal el próximo, en el sentido, no me refiero al estilo de oposición, sino que a la fragmentación de partidos. Lograr sacar adelante un proyecto de Lograr ley. acuerdos hoy es muy diferente porque siempre se ha comparado el gabinete actual que presentó el presidente electo con el gabinete del primer gabinete de Sebastián Piñera. Pero ahí teníamos un sistema electoral muy diferente, un sistema binominal, donde estaba la Fuerza de Chile Vamos y la Concertación. Hoy tú tienes diferentes derechas, diferentes izquierdas, que van a ser más dificultoso probablemente el diálogo legislativo y los costos de transacción son más altos. Entonces, es una apuesta muy riesgosa, pero también tiene razón Camila. Hay que observar qué nombres se van a incorporar en las subsecretarías, porque al parecer ahí están centradas las apuestas de los partidos políticos de tener más representación y también de alguna forma de proteger más a ministros quizás con menos experiencia. Ahora bien, Rodrigo, tú nos dices, claro, acá no está el Partido Nacional Libertario. ¿Cuánto puede pesar eso a futuro? ¿Tú dices que va a ser un peso para el gobierno? Constituye un riesgo adicional, porque efectivamente tener tú un partido dentro de tu gabinete permite tener cierta estructura de orden sobre ese partido. No sé si control es la palabra adecuada, pero sí tienes más vínculo con él. Claro. No tener un partido dentro del gabinete tiene el riesgo de efectivamente que puedan tener ciertos discolajes, sin duda. Ellos fueron además parte de un pacto electoral, o sea, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano fueron un pacto electoral a nivel parlamentario, no tenerlo fuera puede ser un riesgo, que fue lo mismo que le sucedió a Piñera II con el Partido Republicano, que lo tuvo por fuera y finalmente terminó siendo un partido de oposición al presidente Piñera. Entonces, ¿Es esta una coalición de gobierno? No, ¿Cómo lo podemos calificar Una esta alianza? Una alianza para sostener el gobierno, que igual es algo, pasó también en el gobierno de Gabriel Boric, que se construye una alianza que no parte como una coalición a propósito de ganar la elección y sostener un gobierno, y la posibilidad de que eso pase a una coalición depende de muchos más factores, que tiene que ver con coincidencia de proyectos, y eso se construye, se cuaja con lentitud. Pero aquí creo que hay un factor que va a dificultar también que se constituyan como coalición, que es que justamente el Partido Nacional Libertario está fuera, porque si hay algo que ha sido un componente en los procesos electorales desde ya varios años atrás, es la crítica, es como la posición anti-establishment de las personas. Critico lo que está, me enojo con la institucionalidad, la responsabilizo, le doy un poquito rato y después son los responsables de todo. Y Kaiser, al quedar fuera, también tiene la virtud de seguir siendo el impugnador. Si Kaiser entra, pierde el carácter impugnador. Tiene que cuadrarse. Y entonces afuera tiene la libertad para ser el impugnador, el que habla en serio de lo que debería hacer la derecha. Entonces también puede ser una jugada interesante en el sentido de ellos proyectarse como la verdadera derecha, dado que los gobiernos igual te tensionan en que tienes que construir acuerdos, que tienes que producir articulaciones. Entonces ahí también puede haber un componente interesante. Pensemos que Parisi, que en general después del proceso electoral deja Chile, entonces deja de estar contaminado lo que pasa y vuelve como el que está puro de todo el proceso político que existió y es el gran impugnador y logró conquistar un votante importante en el norte del país, incluso en el sur, por representar ese componente. Entonces, de alguna manera, Kaiser puede tener ahí la oportunidad de jugar ese espacio que estando en el gabinete lo iba a perder por completo, porque ya eres parte de la política, ya es diputado por supuesto, pero más claro en el gobierno ser parte de la política a vida. No te quepa duda que Johannes Kaiser miró el modelo José Antonio Kast, en el fondo esa libertad. Pero hay una ventaja que no la tuvo ni Sebastián Piñera ni el presidente Boric, que es que vienen 3 años sin elecciones. Sí. Que te van a permitir probablemente reconfigurar, repensar el tipo de coalición, probablemente, o la construcción de una coalición, el tipo de oposición que va a ser el Frente Amplio con el PC o el socialismo democrático. O sea, hay un espacio, no con la presión electoral de tener que convencer electores y actuar en torno al votante, sino que uno esperaría que actuasen en torno a su ideología, más que justamente a estos vaivenes electorales que de alguna forma siempre te configuran y te tensionan justamente para ir en torno a la captura del voto y no a la reconfiguración política correcta. Quería también revisar una de las figuras del gabinete que es de la ministra de la Mujer, Judith Marín, porque acá despertó varias críticas, hoy día Ruth Hurtado también la defendía, decía que habían sido muy duros con ella, Daniela Giardini decía que era antimujer, ¿cierto? Fue bastante dura y que pueden haber retrocesos. ¿Cómo analizan la elección de José Antonio Kast de una figura como Judith Marín en el Ministerio de la Mujer? Yo tengo la impresión de que el presidente electo buscó, bueno, una persona
bueno, que representase en este caso a un partido de su coalición, que era el que no estaba incorporado, y que tuviese una historia de vida que permitiese también tener conexión con una mujer normal. Ella es una persona que de esfuerzo, mucho Concejala, mérito, fue concejala. secretaria general de su partido Se crió en una también. comuna con escasos recursos, o sea, tiene una historia de vida muy potente. Existe el riesgo, efectivamente, como dice Camila, de que ella represente una postura valórica muy distinta quizás a otra parte de su gabinete. Pero ella tiene un mandato presidencial, un mandato que además fue aprobado por un 58% de los chilenos, y que en la medida en que ella no tenga una agenda diferente a la del presidente Kast, que fue lo que nosotros vimos en la campaña, ella debe saber construir una especie de liderazgo que yo creo que si bien ha generado ruido en este proceso de instalación, yo tengo la sensación de que en la medida que vaya en la línea del programa del presidente, debe ir validándose, más allá de los reparos que pueden haber por el tema valórico o el conservadurismo que ella representa. Entonces, lo que sí llama la atención de que parlamentarios como la futura senadora Chiccardini revivan este feminismo que estuvo bastante escondido durante los 4 años del presidente Boric. Yo no la recuerdo a ella con tanta vehemencia cuando fue la acusación contra el subsecretario Monsalve. Entonces, me parece que es muy anticipado prejuzgar la función de una persona en base a las actuaciones que ha tenido quizás antes. Camila. Tengo 2 hipótesis. La primera es que recordemos que en el proceso electoral pasado, donde José Antonio Kast no gana por un rechazo muy importante de las mujeres, dadas las posiciones que tomó en muchos ámbitos de derechos de las mujeres. Durante la campaña dijo que dejaba fuera eso porque el gobierno de emergencia se iba a centrar en un par de pilares. Pero en esos debates también dijo, ustedes saben, yo mantengo mis mismas convicciones, entonces, sin decir, estoy de acuerdo con lo que decía el 2021 mi programa, lo mantengo. Entonces, si la prioridad del presidente es no meterse en esas materias, es difícil comprender el nombramiento de la ministra dada el origen de su partido. Yo no quiero hablar como de sus antecedentes personales, su creencia. Ella parte del Partido Social Cristiano y me parece coherente de que quizás una demanda de ellos para ser parte del gobierno y la alianza fue querer un Ministerio de la Mujer. El problema es que no es coherente con lo que dijo José Antonio Kast sobre qué iba a hacer en la materia. Entonces da una señal contradictoria que por supuesto a muchos sectores les genera una provocación. Y el punto es que hasta que ella no entre en ejercicio y haga y tome posiciones, no vamos a saber si la provocación fue efectiva o en realidad va a ejercer el cargo según los lineamientos que tenía en el programa. Eso es algo que vamos a ver en el desenlace de su gobierno, pero por de pronto la lectura que uno puede hacer es que efectivamente hay una definición que puede ser una provocación, una jugada, pero que no es coherente un poco con lo que venía diciendo José Antonio Kast, con las señales que trató de darle a la ciudadanía durante la campaña de haber cambiado sus miradas desde el 2021, que tenía muchos techos, a lo que hizo en la elección reciente. Entonces ahí creo que hay algo, una tensión, que vamos a ver cómo se resuelve con la posición que ella tome el 8 de marzo, porque las movilizaciones no van a ser porque esta posible ministra, son siempre. Sí, son sea el gobierno que sea, habituales. son parte de un movimiento que es más transversal y social por los derechos de las mujeres. Entonces, creo que ahí está por verse un poco lo que pasa y genera una controversia porque cualquier sujeto en política ha dado declaraciones. Bueno, lo hemos visto durante estos días que renacen que dijo tal en tal el ministro, el posible ministro, o sea, el futuro ministro de Vivienda, las interpelaciones que le hacía José Antonio Kast eran rudas, entonces empiezan a emerger esos discursos y ella tomó posiciones muy claras respecto del aborto en 3 causales, que tiene un apoyo mayoritario en la ciudadanía, todas las encuestas y los estudios lo muestran, entonces genera incertidumbres y preguntas sobre qué va a hacer en esas materias. Entonces, creo que son preguntas y reacciones de alguna manera legítimas, algunas más destempladas. Yo creo que no corresponde hacer una crítica a su creencia. Probablemente si esa ministra estuviese en otra cartera en la minería no estaríamos hablando de qué religión es. Lo estamos hablando en este contexto y no me parece el componente central, sino más bien las posiciones que ella ha tomado en materia de ciertos derechos, tramitaciones de proyectos y del móvil que tiene el partido que representa. Fíjate, críticas muy similares a las que le enrostran a la futura ministra de la Mujer,
también se la arrostraban a la ministra de la Mujer del segundo gobierno del presidente Piñera, Isabel Pla. Pero una vez que asumió, ella logró encontrar puentes, consenso, diálogo, y entendió que ella no tenía una agenda personal ni de partido, sino que era ministra de Estado, que tenía que gobernar para todos los chilenos. Y yo creo que si la actual ministra entiende esa lógica, debe ser, bueno, ya se obra y avanza, por supuesto. Creo que las críticas que hoy encontramos deben disiparse, creo que con el transcurso, como lo hizo Isabel Pla durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Pasemos también a revisar lo que ocurrió esta semana. Fue una semana intensa, ¿no? Con los incendios, lo mencionábamos al inicio del programa. Un mes intenso, no lo podemos olvidar. Y acá se generó, por los incendios y la emergencia, una imagen de la semana, diría yo, que es esta reunión entre los dos presidentes, presidente en ejercicio, presidente electo, esta declaración en La Moneda, ¿cierto? Y luego un viaje casi en paralelo. El día de ayer, al sur del país, estaban los dos en actividades, hablaron casi de forma paralela. ¿Cómo ven ese momento? Igual ha habido críticas, como en lo subterráneo. Ahí está parte de la imagen que nos acompaña, este apretón de manos que hubo en el Palacio de la Moneda. ¿Cómo lo analizan? O sea, primero es responsable con todos los chilenos y las chilenas que haya un diálogo activo en un contexto de emergencia que no se va a acabar el 11 de marzo, sino que va a requerir acciones posteriores, y en ese sentido que haya una coordinación permanente de qué se está haciendo como parte de la reconstrucción me parece responsable con el país. Y ahí es también de alta altura de estadista, a mi parecer, del presidente Gabriel Boric, tener una diferencia muy radical con José Antonio Kast, tener todos estos gestos que yo no he visto en otros traspasos de cambios de mando tan intensos o quizás con tanta cobertura de que se están haciendo todas estas reuniones, todos estos diálogos, todos estos encuentros. Sobre los viajes en paralelo, a mí no me queda claro la verdad que está haciendo José Antonio Kast en distintos lados, aparte de mostrarse presente, porque hoy día no tiene ninguna facultad para gestionar algo en particular en esos lugares de emergencia, entonces quizás una señal de compromiso y presencia. Ahí no me queda tan claro qué es lo que puede hacer, que hubiese sido distinto en una coordinación con el presidente Gabriel Boric para ir haciendo esos traspasos in situ. Entonces ahí no me queda tan claro si es más un gesto comunicacional, un gesto político, porque en términos de colaborar con la emergencia poco puede hacer en este momento en que hay una transición y todavía no tiene las facultades para intervenir. ¿Sí? ¿Rodrigo? En política hay algo que resulta muy fácil, que es criticar y enrostrarle los errores al otro. Y yo fíjate que ahí tengo una mirada diferente. Yo creo que José Antonio Kast ha mostrado una faceta de estadista. O sea, él dijo exactamente, esto no hay etapa para la política, no hay etapa para criticarse. Aquí lo importante es apagar los incendios y reconstruir. Hubiese sido mucho más fácil enrostrarle al presidente Boric que hubo poca preparación, que estaba anticipado, etcétera. Y yo vi un presidente que va a asumir el 11 de marzo reconociendo la dificultad, entregándole respaldo al presidente y de alguna forma ordenando su sector, diciéndole aquí no hay espacio para la crítica pequeña. Puede haber alguno, un disco, lo siempre. Paz Carpentier, la diputada electa, criticó, el presidente respondió hoy día, Ruth Hurtado también dijo que la vara estaba baja en materia de reconstrucción. O sea, hay unos cuadros del Partido Republicano que igual... Puede haber un discolaje, pero aquí me parece que fue bien valorable esa imagen afuera de la moneda, los dos. Pero sobre todo las palabras, la imagen puede ser, pero el gesto de José Antonio Kast de darle espacio a reconocer que aquí es un minuto de urgencia y que la crítica que suele ser en política muy baja y que, bueno, el presidente Boric la tuvo también con el presidente Sebastián Piñera en los momentos quizás más complejos de la democracia, aquí no cabía. Y eso yo creo que es una señal muy relevante. Y me parece a mí bien un presidente en terreno, aunque no tenga las facultades, pero él tiene que prepararse, tiene que conocer el terreno, tiene que saber cómo están los daños. Él no andaba solo, andaba justamente con Iván Poduje, que va a ser el encargado de la reconstrucción de estos incendios, que dijo que lo iba a hacer paralelamente a la reconstrucción de los incendios de Viña del Mar, que todavía están ahí pendientes, pero yo valoro un presidente en terreno, valoro dos presidentes dialogando, como lo valoré también el día del triunfo de José Antonio Kast, cuando hablaron por teléfono, como fue el día siguiente. O sea, creo que es una imagen que da orgullo al país, más que crítica. Y lo último, para no dejar fuera el oficialismo, futura oposición, porque hay reunión, Camila, de hecho, del Partido Socialista, del PPD, la DC, entiendo... Pero entiendo que no hubo invitación al Frente Amplio y al Partido Comunista. ¿Qué está pasando ahí en el actual oficialismo? A ver, yo creo que es natural que después de procesos políticos tan intensos como un gobierno donde hay que hacer evaluaciones,
de una derrota electoral, los partidos empiezan a analizar cuáles, digamos, son los factores por los que eso ocurrió, pero también cuáles son sus decisiones políticas de hacia dónde crecer y con quiénes. Y cómo se hace oposición no es algo evidente, dado el gobierno de José Antonio Kast, no es evidente cómo se le es oposición. Y en ese sentido me parece natural que partidos que mantienen una tendencia de articulación hace mucho tiempo conversen entre sí. Lo que no me parece a mí es a propósito del debate de la aplicación de la ley Nayin Retamal, que eso se tratara como una crítica de inmadurez y no de diferencia política, que es lo que en realidad ocurre con esa ley. Hubo una tramitación, hubieron posiciones distintas y se trató como desde ponerle un catálogo moral, de altura moral. Y a mí no me parece eso en términos del análisis de las posiciones que toman las distintas fuerzas políticas, y eso conlleva hoy día que hayan como posiciones como medias rudas de somos dos coaliciones, cuando hace una semana esos mismos partidos tenían declaraciones en sus comités centrales que decían la unidad más amplia posible, que es la política que sigue defendiendo el Frente Amplio, la unidad más amplia posible en este contexto. Entonces, si bien comprendo que en estos momentos existan esas lecturas y se busque con qué aliados moverse mejor, porque también los partidos buscan diferenciarse, mostrar qué representa ante la sociedad, más después de una derrota, me parece razonable, pero creo que aquí hubieron formas que tensan las cosas, sobre todo cuando se está gobernando en conjunto hasta el 11 de marzo y que los desafíos son grandes, no solo por el gobierno de José Antonio Kast, sino también por el escenario global que estamos experimentando, que requiere tomar posiciones, conversar entre todos qué política internacional empujar, con quién articularse en la región. Entonces, pero lo comprendo, espero que la conclusión a la que lleguen el sábado tenga que ver con construir articulaciones amplias para este escenario, y si no, la lógica de coordinación y articulación me parece que es algo que va a seguir existiendo en el sector. Rodrigo, ¿ves una oposición a futuro desde el 11 de marzo o dos oposiciones? Todo indica que vamos a tener dos grandes bloques. O sea, estas tensiones que se vivieron durante los casi 4 años del gobierno del presidente Boric, del minuto que se instaló el gobierno, dos almas que hablamos mucho, sin el poder, como dijo Camila, después de una derrota, tiende ya a sincerarse que efectivamente son menos las cosas que nos unen y más las que nos diferencian. Llama la atención además que está incorporado la ADC, que no fue parte del gobierno del presidente Boric en esta cita, en donde quedó efectivamente fuera el Partido Comunista del Frente Amplio. Yo creo que es el proceso y que está relacionado con lo que dije anteriormente, que vamos a tener años sin elecciones, y el proceso de reconfiguración, reconstrucción de una centroizquierda que siente de alguna otra forma que durante estos 4 años su apuesta política no fue correcta. Yo creo que el balance del Partido Socialista, del PPD, después de los 4 años del gobierno del presidente Boric, desde la perspectiva de ellos, no es positiva. Ellos de alguna otra forma salen heridos, salen con medio apoyo ciudadano, tienen menos parlamentarios, y esta es la reconfiguración, entendiendo que probablemente esta alianza con el PC tuvo costos políticos y electorales que me imagino que los quieren corregir en esta reconstrucción diferente de oposición. Yo creo que van a haber oposiciones distintas. No sé qué va a hacer el Frente Amplio, si va a alinearse más con el socialismo democrático o el Partido Comunista, pero yo creo que es una determinación importante. Pero yo veo al menos al PC en una vereda muy diferente a la del Partido Socialista. Para ya terminar, ya que tenemos a una representante del Frente Amplio. La posición del partido a través de la presidenta, Constanza Martínez, en este caso, ha sido la de una unidad lo más amplia posible. Nosotros vamos a trabajar con esa disposición. ¿Quiere entender puente nuevamente hacia el Partido Socialista, hacia el PPD? O sea, nosotros mantenemos trabajo y diálogo, articulación en el Congreso, en distintas instancias, en el gobierno mismo, si el gobierno sigue funcionando, y ahí es un equipo conjunto. Ahora en la emergencia son, digamos, representantes del gobierno de distintos partidos, PS, Frente Amplio, Partido Comunista, ahí interactuando. Entonces, nuestra disposición es construir la unidad más amplia posible, y esos son caminos que se van construyendo. A veces uno tiene unos primeros anillos de mayor cercanía y coincidencia estratégica con algunos y un anillo más amplio con otros objetivos, y al final las articulaciones responden a objetivos. Y creo que eso es importante, que hoy día en las distintas conversaciones que tienen los partidos, las coaliciones, se fijen esos objetivos. Bien, Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21, Rodrigo Arellano, analista y académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Gracias por esta conversación, por supuesto. Así que vamos al corte nosotros y ya regresamos con una entrevista.
Habíamos anunciado, tenemos entrevista en Estado Nacional Prime y acá en el estudio está Danilo Núñez, subsecretario de Obras Públicas. Subsecretario, gracias por venir hoy a Estado Nacional Prime. Muchas gracias, Valentina, y obviamente un gusto estar acá también conversando y analizando lo que ha sido esta tremenda tragedia para nuestro país. Eso, queremos saber y queremos conocer el balance que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Usted me decía en comerciales que estuvo en Penco. Sí. Primero vamos con el balance, después vamos a ver cómo vio la zona, que ya hay muchos trabajos para comenzar a despejar, para reconstruir. ¿Cuál es el balance del Ministerio de Obras Públicas? Bueno, recordemos que los incendios sucedieron ya entre día sábado y domingo, menos de una semana, por lo tanto acá de inmediato ya el día domingo nosotros estábamos coordinados no solamente con el Ministerio de Obras Públicas, sino en toda la coordinación de gobierno rápidamente que se implementó. Ya liderar distintos ministros en territorio, directamente la ministra Jimena Aguilera en la región del Biobío, nuestra ministra Jessica López en la región de la Araucanía, la ministra Ignacia Fernández en la región de Ñuble. Por lo tanto, se generó rápidamente una coordinación con Carabineros, con las Fuerzas Armadas, para responder rápidamente a lo que fue este trágico evento que han sido los incendios en la zona. Por lo tanto, nosotros de inmediato tomamos contacto con todos los distintos ministerios, liderado directamente con nuestro ministro de Interior, Senapred, para afrontar la distinta etapa. La primera etapa fue ya todo lo que significaba detener el propio incendio, claro, los propios focos. La emergencia. Y rápidamente nosotros iniciamos con el Ministerio de Obras Públicas todo lo que es estar en terreno ya con nuestras máquinas, con nuestros equipos y generando ya todo lo que es la remoción de escombros. Y efectivamente estamos en terreno coordinado con los alcaldes de Penco, de Tomé también, para tener lo más pronto toda la remoción de escombros, llevarla a botadero, a copiar, para que venga ya esta etapa que es la reconstrucción. ¿Obras Públicas se encarga de esa parte de la remoción de escombros? ¿Cómo Sí. se encarga también? ¿Ayudan llevando algún tipo de camiones o de transporte para remover esto? Sí, nosotros de inmediato llegamos a la zona directamente en Penco con más de 20 máquinas, llámese máquinas bulldozer, motoniveladoras, también retroexcavadoras y una flota de casi 10 camiones inicialmente, las cuales vamos a ir aumentando en la medida que vaya requiriendo cada una de las distintas poblaciones que tenemos que remover los escombros. Me tocó estar efectivamente el día de ayer en la comuna de Penco, en la población, una histórica población allá, una comunidad Bipla, que es una antigua empresa que se llama Vidrios y Plásticos, con los vecinos, compartiendo ahí, contándoles que ya a las 3 de la tarde iba a llegar todo lo que era el contingente de equipos y también, por así definirlo, de todo lo que son el material de apoyo, camiones, retroexcavadoras, porque había mucha gente trabajando, muchos voluntarios de la Universidad Católica Santísima de la Concepción estaban trabajando con carretillas, con palas, recorrimos cada una de las casas contando a la familia que íbamos a llegar ya rápidamente a remover los escombros. Fue un trabajo muy interesante en el sentido de la solidaridad. ¿Y cómo se implementa ese trabajo de parte de Obras Públicas? ¿Contratan, subcontratan algún tipo de servicio para remover los escombros? ¿Cómo se ejecuta Nosotros esto? directamente, la Dirección de Vialidad, tenemos nuestros propios equipos históricos, equipos que siempre en emergencia están en terreno. Recordemos que, por ejemplo, para el caso de los conscriptos de Antuco que fallecieron en el 2004, las primeras patrullas que llegan a la zona de la Dirección de Vialidad, de nuestra administración directa, nosotros tenemos equipos. Tenemos provinciales en la región del Biobío, en distintas zonas, Ñuble, Temuco. Por lo tanto, todos esos equipos nosotros los estamos llevando directamente a la zona donde se produjeron los incendios para rápidamente hacer la remoción de escombros. Y esa es la pega que estamos haciendo. Y acá, subsecretario, ¿cuánto tiempo calculan que puede demorar este proceso de remoción de escombros que es tan importante para luego despejar, por supuesto, y empezar una reconstrucción? Bueno, nosotros estimamos que en 20 días vamos a lograr remover los escombros. Ya tenemos definido con los alcaldes de la zona, las zonas de acopio, botadero, y en paralelo también están todos los equipos del Ministerio de Desarrollo Social y también del Ministerio de Vivienda haciendo su trabajo, que es haciendo todas las fichas básicas de emergencia para llevar también el apoyo temprano del bono de recuperación, que ya se van a entregar este día sábado a todas las familias, a los hogares que se quemaron sus viviendas para tener este primer bono que asciende entre 750.000 pesos hasta 1,5 millones para tener acceso y adquirir materiales no de construcción, sino de recuperación.
internos, porque todo el proceso que viene después es el proceso que está haciendo el Ministerio de Vivienda ya para definir junto a distintas empresas privadas lo que son todo lo que es la reconstrucción, demolición y reconstrucción de viviendas ya de más largo plazo. ¿Y acá a qué familias se le entrega este bono? La familia afectada. ¿A las que completaron las fichas FIDE? Así es, la ficha básica de emergencia. Tenemos catastrado en estos momentos alrededor de 2.200 familias que van a recibir este bono a través de la cuenta RUT este día sábado. Está también todos los equipos en terreno. Esa ficha la levantó el Ministerio de Desarrollo Social, por eso está la ministra Toro en terreno también con la subsecretaria y todos sus equipos desplegados. Por eso es importante entender, o más que entender, que nosotros como gobierno estamos desde el primer día haciendo la pega, estamos en terreno y que es nuestra obligación, por cierto, y hemos tenido una muy buena recepción por parte de las familias y mucha solidaridad, muchos grupos universitarios, colegios también, municipios que estaban trabajando en conjunto con nosotros en la remoción de escombros. Sí, solo una acotación. Antuco, la tragedia fue el 2005. Ahí lo estaba buscando 2005, ahí para que el dato estuviera preciso. Subsecretario, y en cuanto, por ejemplo, afectación de caminos, de rutas, ¿qué balance ahí hace el Ministerio de Obras Públicas? ¿Cómo funcionaron las rutas y los caminos? ¿Hay alguno que quedó quizás con algún tipo de daño producto de los incendios? No, precisamente ya a las 24 horas de que se produjeron los incendios están operativas las 3 autopistas principales y todos los caminos secundarios. No hemos tenido problemas, fue más que nada focalizado en los cerros, árboles, y eso arremetió contra las casas, colegios, y donde se produjeron la mayor tragedia, también con la pérdida de chilenos y chilenas, de sus vidas. Sin embargo, en el tema de infraestructura está funcionando, tenemos una alta cantidad de congestión por la alta cantidad de ayuda que están llegando de distintos lugares del país, municipios, organizaciones, por lo tanto estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y también con Carabineros para darle mayor celeridad a los vehículos, porque nosotros también entramos con maquinaria pesada, con bulldozer, entramos también con camiones de alto tonelaje y eso lo estamos coordinando directamente con tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas. Están funcionando, nosotros tenemos gratuidad en las 3 autopistas aledañas a los sectores afectados, por lo tanto no se está cobrando peaje en estos momentos y creemos nosotros que el tema de infraestructura está funcionando muy bien, sin embargo tenemos que ir a apoyo en lo que es el tema de vivienda y sobre todo también los colegios. También se nos ha pedido a través de la Seremía de Educación focalizar lo que es la remoción de escombros rápidamente en los colegios afectados, siniestrados, porque los niños ya entran a clase en el mes de marzo, por lo tanto ahí nosotros vamos a hacer ese trabajo, vamos a privilegiar, creemos que nosotros en los próximos 15 días vamos a tener ya todo este levantamiento de escombros llevado a botadero para que ingrese también al Ministerio de Educación con soluciones de corto plazo y después con un trabajo de mediano plazo que muchas veces a través de nuestra Dirección de Arquitectura diseñamos los colegios y distintas planteles educacionales. ¿Cuántos colegios se vieron afectados? Nosotros hemos entendido que 3 y un jardín infantil. Y la promesa es que de aquí al 1 de marzo van a estar funcionando, van a poder Vamos a trabajar iniciar el año a tiempo. En coordinación con el Ministerio de Educación para tener el despeje y claro, ellos con sus tiempos, con su planificación, pero el presidente nos ha pedido celeridad y estamos trabajando para que también el mes de marzo estén los niños, jóvenes, ya de vuelta al colegio, quizás con una infraestructura más ligera, pero en paralelo estamos haciendo los diseños para tener una infraestructura ya robusta en el mediano plazo. Subsecretario, usted me nombraba las autopistas y acá se viralizó un video de una funcionaria que señalaba que no se habían levantado los peajes de las autopistas, que se seguía cobrando. Todo esto en medio de la emergencia, cuando estaban los incendios en un minuto absolutamente crítico y había mucha desesperación. Claro. ¿Qué pasó acá? Lo que sucedió fue que nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, directamente la Dirección General de Concesiones, el día domingo a primera hora tomó contacto con las 3 autopistas. ¿Qué es la primera hora? Primera hora es ya de madrugada, 8 de la mañana. Eso es la mañana más que la madrugada. Claro, entendiendo que es un contacto directo con los distintos inspectores fiscales, con las autopistas, para levantar las barreras y dar gratuidad, más que dar gratuidad, que no se cobre el peaje. Eso se hizo durante 24 horas. El lapso de una autopista, la interportuaria, pasadas esas 24 horas, comenzó a cobrar de nuevo. Apenas nosotros supimos, hicimos ver a la empresa que tenía que subir las barreras por mandato de nuestra ministra, de la Dirección General de Concesiones, y hubo ahí un lapso de 3 horas donde ellos siguieron cobrando. Por eso nuestro Seremi de la región muy bien lo dijo, y nuestra ministra, que eso
lo rechazamos plenamente porque no solamente por un tema de falta de solidaridad, sino porque también había un mandato de levantar las barreras. Y efectivamente, en esa ventana de tiempo, la funcionaria que efectivamente hizo aquel video que se viralizó, pero efectivamente sufrió todo lo que significa el malestar ciudadano. Hicimos ver a la empresa, eso no ha vuelto a ocurrir, está funcionando, y también el llamado a todas las empresas, no solamente del área de autopistas, sino en general. Aquí hay que ser empático y también, más que empático, entender que en caso de emergencia todos tenemos que responder con unidad de mando a lo que significa las obligaciones. Y aquí la obligación es levantar las barreras en caso de emergencia, y eso es una atribución de la autoridad. Es que eso le quería preguntar, para entender un poco cómo funciona el proceso, porque muchas veces en esta emergencia no entendemos cómo funciona. ¿Cómo funciona el protocolo? ¿Es el ministerio que tiene que llamar? ¿Debería ser automático? ¿Qué dice el protocolo o los contratos? No, más que el protocolo son los contratos. El contrato dice que la autoridad tiene que emitir un documento para levantar las barreras en caso de emergencia. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Esto fue en la madrugada, por lo tanto, la llamada telefónica fue para levantar las barreras y en paralelo se hacía el procedimiento administrativo. Y es ahí donde la autopista, en el proceso administrativo, baja la barrera y vuelve a cobrar. Y rápidamente nosotros hicimos que levantar las barreras y se hizo los procedimientos administrativos. Pero a eso me refiero, fue una de tres. Sí. Por lo tanto, ahí nosotros le manifestamos que eso no corresponde, hay responsabilidad social empresarial por parte de las empresas también, porque acá está la palabra empeñada, es una tragedia que estamos sufriendo, por lo tanto, acá nosotros lo hicimos ver en su momento y efectivamente estamos analizando y viendo también las futuras BALI, que son las bases de licitación, para ser más tajante y que las propias empresas, por un llamado telefónico y no solamente por voluntad, tengan el mandato del Ministerio en subir las barreras. Subsecretario, esto usted me dice el llamado fue a las 8 de la mañana. Ahora bien, los incendios estuvieron durante toda la noche del sábado, madrugada del domingo. ¿No debió existir este llamado antes? Bueno, el llamado es una forma de decir para efectos de tomar coordinación con la empresa. ¿Por qué? Porque nuestros inspectores fiscales ya están de madrugada permanentemente trabajando. Acá nosotros, de manera formal, es un oficio escrito, pero como nosotros no íbamos a esperar hasta el día lunes para mandar un oficio escrito, se hizo el llamado y buscando directamente a los responsables o a los gerentes de cada una de estas tres concesionarias. Y cuando tomaron contacto con cada uno de ellos durante esa madrugada, y tengo entendido yo, uno de ellos que fue alrededor de esa hora, se le dijo que levantara las barreras. Y los tres levantaron al tiro. Si el tema fue ya al día siguiente, a las 24 horas que esto sucedió, que una de estas autopistas bajó su barrera y se produjo todo el problema que todos conocemos. Usted me dice, quizás hay que cambiar los contratos para que quede todo todo un poco más claro. ¿Cuánto demora en cambiar un contrato con una autopista concesionada? Mira, todo lo que son los contratos están predefinidos y redefinir contratos significa un trabajo porque ellos valorizan también cuánto es la cantidad de recursos que dejan de ganar. Pero eso es un tema más técnico. Lo que aquí el foco es que nosotros estamos ya... recordemos, yo creo que es muy importante saber que los contratos antiguamente no permitían ni siquiera a los vehículos de emergencia. ¿Se acuerdan que habían imágenes que llegaban bomberos y tenían que pagar peaje? Eso se cambió. Hoy día bomberos, carabineros, ambulancias no pagan en caso de emergencia. Por lo tanto, acá estamos en el mismo proceso para ir afinando de tal manera que se produce una catástrofe en cualquier lugar del país, no se puede cobrar peaje. Y eso estamos trabajando y nosotros esperamos hacerlo ya en el corto plazo para ver cada uno de distintos potenciales problemas que podemos tener similares o distintos, pero que acá tiene que estar el centro en el ciudadano. Ahora, este corto plazo se puede cruzar con el cambio de gobierno, ¿no, subsecretario? Estamos justo en este proceso de transición, se nombró gabinete. ¿Es una tarea que quizás va a quedar para el próximo gobierno? No, nosotros de inmediato estamos trabajando. Yo creo que lo importante, sobre todo en el tema de infraestructura, que la infraestructura trasciende también a los gobiernos de turno. Todo el desarrollo no es solamente por parte de un gobierno. Recordemos que hay obras que comienzan en un gobierno y terminan en otro gobierno. Ejemplo, el Puente del Chacao, que ya lleva 3 gobiernos, casi 4 gobiernos en su etapa de construcción. Por lo tanto, acá está la continuidad del Estado. Por lo tanto, acá nosotros estamos trabajando. En el caso que asume un nuevo gobierno, también se sigue trabajando en conjunto. Y claro, cada gobierno coloca su foco y sus prioridades. Pero lo importante acá es que el foco está en el ciudadano, y no me cabe la menor duda que cualquier gobierno va a seguir la línea de poner al centro al ciudadano, a la ciudadana,
para que mejore su calidad de vida. Y a propósito de eso, ya para terminar, está designado el próximo ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente electo, es Martín Arrau. ¿Qué tareas quedan para Obras Públicas? ¿Qué tareas de continuidad quedan para Obras Públicas y que van a ser parte del traspaso? Bueno, en primer lugar, todo el éxito al nuevo equipo, al nuevo ministro. Imagino yo que ya va a haber un nuevo subsecretario, vamos a tener la posibilidad de conversar, mostrar todo lo que significa el desarrollo en infraestructura. Puente El Chacao, hay mucha obra emblemática en concesiones. Nosotros como gestión elaboramos por primera vez en la historia un Plan Nacional de Infraestructura Pública a 30 años, que es un programa, un proyecto vivo. Por lo tanto, la nueva autoridad también puede ir redefiniendo prioridades. Pero lo más importante acá, que tenemos nosotros una cartera en el ámbito de concesiones muy atractiva, no solamente en el ámbito de la autopista, sino también de cárceles, ámbito también hospitalario, teleférico. Hay muchos desafíos, más de 2.500 proyectos que se están desarrollando en el país, en distintas áreas, agua potable rural. También estamos nosotros ya licitando lo que es, después de casi 10 años, un nuevo obras sanitarias y también obras de abastecimiento para el riego, sobre todo en la zona de Ñuble. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas como ministerio que queremos que se empape el nuevo gobierno, las nuevas autoridades y que también tomen su definición y prioridades. Pero lo más importante es poner al centro, como decía, a los ciudadanos, a las ciudadanas, porque el tema de infraestructura mejora la calidad de vida de los territorios y por otro lado también mejora el desarrollo económico de nuestro país y el turismo, por cierto, en todos los lugares a lo largo de nuestra tierra. Lo último ahora sí, ¿sabes si hay alguna reunión agendada entre la ministra Jessica López y el próximo ministro Martín Arrau? No, yo tengo entendido que el primer paso es que nuestro ministro de Interior, Álvaro Elizalde, tenga ya una reunión con el nuevo ministro de Interior designado y a partir de eso se desarrolla un calendario de trabajo y de feedback con respecto a las nuevas autoridades. Así que en el caso mío, apenas nombren al subsecretario para presentarle este tremendo ministerio que tiene una dotación de más de 10.000 personas, 9 direcciones que trabajan en el ámbito portuario, aeroportuario, vialidad, obras sanitarias, hidráulicas. Por lo tanto, estamos nosotros ahí disponibles 100% y en la emergencia seguir trabajando con las comunidades en terreno. Subsecretario Danilo Núñez, subsecretario de Obras Públicas, muchas gracias por esta conversación, por venir acá a Estado Nacional Prime. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con Estado Nacional en este día jueves. Bien, vamos cerrando este Estado Nacional de jueves 22 de enero y también cerramos así esta temporada. Gracias por informarse con nosotros en un año 2025-2026 altamente noticioso. Nosotros nos vamos a reencontrar en marzo con Estado Nacional, tanto los jueves como los domingos, así que si tienen vacaciones, disfruten, descansen. Nosotros nos despedimos, que tengan excelente mes de enero, lo que queda, y febrero. Chao, chao.